Shalom, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ en YouTube. Es un honor nuevamente estar conectados con ustedes a través de estos medios de comunicación y muchas gracias a nuestra audiencia, quienes han escrito, nos han enviado sus comentarios, también nos han dado su me gusta, like, el apoyo. Muchas gracias por la suscripción, gracias por compartir, gracias por comentar y gracias por estar conectados nuevamente en este servicio sabatino. Ya lo había explicado en conferencias anteriores o prédicas que no voy a volver a hablar de servicio dominical, sino dominical es, ya lo expliqué, un servicio más bien pagano, que se le hace a un falso dios que se llama el dios Sol o el dios Ra, que es el que seguían los faraones y los egipcios en Egipto. Entonces más adelante lo voy a explicar en una prédica de qué se trata, así que por entendimiento, por sabiduría, por conocimiento bíblico, no serían entonces prédicas dominicales, sino servicio sabatino o del sábado, o de la palabra, para que ustedes tengan este conocimiento. Este sería nuestro servicio del sábado con la palabra de Dios. Permíteme presentarme para todas las personas que son nuevas aquí y que a través de nuestras redes sociales como en Instagram, Conferencias Alto Impacto, y también en nuestros Facebook diferentes que tenemos, Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC en YouTube y en Facebook, que fue un ministerio que desarrollé muchos años atrás. También estamos como Predicaciones PAT, P-A-T, que significa Patty en inglés. También estamos como Obra Primorosa Pati Ramos, accesorios bijutería, que son todos los accesorios que yo diseño, y en el nuevo canal UNBJ TV, Manualidades y Belleza, y en Facebook también Ezequiel Creatividad, UNBJ TV Pati Ramos. Así que tenemos todas estas redes oficialmente que nosotros manejamos con el grupo de trabajo, quienes están con nosotros constantemente, los ingenieros de sistemas, los publicistas, los colaboradores, el equipo de apoyo. Así que muchas gracias. Yo soy Pati Ramos, soy conferencista, teoterapeuta y predicadora de la palabra de Dios, y hoy les traigo un mensaje bastante profundo. Es un mensaje que Dios puso en mi corazón aproximadamente casi una semana, por eso lo anuncié que vendría este mensaje en esta prédica del sábado. Así que muchas gracias por estar ustedes conectados aquí, y vamos a orar para que no sea yo, sino el Espíritu Santo a través de mí dando este mensaje. Abba Padre, yo te doy gracias por esta atmósfera, por este tiempo, por este lugar, por estos equipos de producción. Gracias por los espacios. Gracias, Señor, por esta atmósfera maravillosa que puedo sentir en esta hora. Gracias porque tú has permitido que yo esté saludable, que yo tenga, Señor, la fortaleza interna, externa para poder predicar. Gracias, Señor, por todas las personas que nos aman, que nos apoyan, que nos colaboran, que nos invitan a sus diferentes lugares para que nosotros prediquemos con mi hijo Ezequiel Isaya. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que harás. Pido tu sangre en los 4 puntos cardinales del oriente, occidente, norte y sur, arriba, abajo, alrededor de estos lugares, de los lugares donde viven mis familiares, mis hijos. Gracias, Señor, por mi vida. Unge mi boca para que de ella salga poder y para que salga la palabra profética, la palabra de revelación, la palabra contundente, la palabra bíblica, y que no sea yo, sino tu palabra en mí. Yo mengo para que seas tú en mí. Gracias, Señor, por este instante, por este tiempo, y que seas tú dirigiéndome, dándome mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha revelación, mucho de tu palabra en mi boca. Gracias, Abba Padre, gracias, Yahshua HaMashiach, y gracias, Espíritu Santo, 3 en 1, la Trinidad de Dios en mí. Y yo declaro, Señor, que este mensaje va a cambiar vidas y las va a transformar. En el nombre de Yahshua HaMashiach he orado. Amén. Bien, vamos entonces a dar inicio a nuestro tema de hoy. Y como yo lo había anunciado en momentos anteriores, vamos a hablar acerca de los primeros serán los últimos. En la Biblia vemos que hay mucha palabra, hay mucho mensaje,
hay mucho contenido, muchas personas entienden el contenido, otras personas no saben ni siquiera de qué se tratan esas parábolas, que significa historias, con relaciones o costumbres o historias de la vida diaria de las personas. Parábola significa también un mensaje que a través de ilustraciones o a través de un relato está contando una historia que lleva un mensaje profundo y que lleva también un mensaje de transformación. La Biblia significa los libros inspirados por Dios, que utilizó a diferentes personas en diferentes tiempos y lugares que no se conocían entre ellas, y Dios usó esas mentes, usó esas manos, esas personas para escribir los libros, que son 66, exactamente 66, ya lo había hablado en una prédica, en una serie que tengo acá en este canal que se llama ¿Qué vendrá en el 2020 y en el futuro? Ya estamos en el 21. Ahí explico qué significa el 3, el 6 y el 9 bíblicamente. Así que vemos nuevamente registrados 66 libros, que equivale al 6 que se puede formar en 9 y 6, es decir, que se puede utilizar hacia arriba o hacia abajo y da como número el 9 o el 6. Así que vemos nuevamente el 99 o el 66, pero son 66 libros bíblicamente escritos e inspirados por Dios. ¿Para qué? Para dejar un registro de la vida de muchos seres humanos, relatos, experiencias espirituales divinas con Dios. ¿Qué hizo Dios en la antigüedad? ¿Qué hace Jesucristo en el Nuevo Testamento? Todo esto está en la Biblia. Por eso es el primer libro que las personas deben leer concienzudamente. La palabra concienzudamente significa a conciencia, leerlo, porque ahí está escrito el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, quién es Dios, por qué vino Jesucristo. Así que cuando lees la Biblia, cuando leemos la Biblia, realmente estamos conociendo a Dios, quién es Él y para qué nos creó a cada uno de nosotros. Esto a manera introductoria, entonces, para el tema que nos ocupa hoy. Los primeros serán los últimos y el tema va a ser mejores lugares. En Mateo 20, capítulo 1, 16, se habla de los trabajadores de la viña, y vamos allá como para entrar ya en materia con el tema que nos ocupa hoy. Vayamos a Mateo 20, en el Nuevo Testamento, en el versículo 1 hasta el versículo 16. Veamos. Dice la palabra de Dios: los trabajadores de la viña. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajaran en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y les envió a trabajar. Como a las 9 de la mañana, nuevamente el número 9, como a las 9 de la mañana el dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Les dijo: vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Versículo 5. Como a las 12 del día, otra vez el número 12, que 1 más 2 sería 3, entonces nuevamente el número 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó: ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron: porque nadie nos ha dado trabajo. El dueño les dijo: vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno de los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminaron por los que vinieron, y termina con los que terminaron los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero muy de mañana,
Pensaron que a ellos les pagarían mucho más, pero cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña. Y le dijeron: los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron una hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo. Pero el dueño le contestó a uno de ellos: mira, amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Jesús terminó diciendo: así que los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Estuvimos leyendo los trabajadores en la viña. Y vemos aquí entonces registrada la palabra de Dios que había una invitación a trabajar, a laborar a diferentes horas. El jefe salió a buscar personas que estaban desocupadas. Pero vemos que al final de la jornada les pagó a todos la misma cantidad, no importando el horario que habían comenzado a trabajar. Parecía algo injusto, pero él le apeteció pagarle a todos igual. Es decir, a los que empezaron temprano les pagó el jornal de un día, y a los que empezaron a otra hora el jornal de un día, y a los que empezaron un poco después el jornal de un día. Es decir, él quiso hacer así. ¿De qué se trata toda esta historia de los trabajadores de la viña? Lo vamos a ver hoy. Los primeros serán los últimos y el tema será los mejores lugares. Bien, entonces, ¿qué significa en primer lugar trabajador? Significa laborar, labrar, actividad. Cuando hablamos de trabajador, estamos hablando de una persona que está laborando, que está en una actividad, que está labrando, que está, digamos, haciendo algo productivo, algo bueno, algo importante. Así que, clases de trabajadores en la iglesia. Vemos que, en primer lugar, voy a hablar acerca de estos trabajadores de la iglesia, porque sabemos que en las iglesias hay mucha gente. Unos trabajan por unas actividades, otros hacen otras actividades, otros desempeñan unas labores, otros desempeñan otro. Hay un grupo de trabajo para unas cosas, otros para otras, y todos ellos que reciben. Sabemos que en las iglesias cristianas, lo digo por experiencia propia, yo trabajé mucho tiempo en el ministerio, en la otra iglesia que yo cofundé y fui la vicepresidente. La gloria es para Dios. Esa iglesia Dios me la entregó a mí, Dios lo habló a mi corazón, se lo habló a través de otras personas, que esa iglesia me la había entregado a mí para el ministerio. Y digamos que todo el tiempo que trabajé, laboré, o que personas trabajaron o laboraron con nosotros en el ministerio, no había un pago realmente en sueldo, en salario, sino que era como una labor altruista, desinteresada, por el bien de la obra y del ministerio. Así que vemos claramente aquí que algunas personas tienen sueldo en la iglesia cristiana. De hecho, muchos pastores tienen sueldo como si fueran trabajadores de una empresa. A algunos de los que trabajan en el equipo de producciones o de música, o los que trabajan en diferentes labores de secretarias o de asistentes y demás, ellos también tienen un sueldo. O no lo tienen, porque eso depende de los recursos de las iglesias. Algunas iglesias tienen el dinero para pagar recursos, es decir, se llama el valor agregado, que es el ser humano, la persona que pone sus talentos, sus cualidades, su profesión al servicio de la iglesia, porque en el ministerio hay muchas cosas que hacer cuando ya es una iglesia muy grande. Y bueno, realmente aquí estamos hablando de unos trabajadores de una viña. Ellos comenzaron a laborar, y al final, ya cuando les iban a pagar, muchos de ellos se indignaron que porque el dueño estaba pagando a todos de diferentes horarios lo mismo, y los que empezaron más temprano pensaron que les iban a remunerar o a pagar en mayor cantidad por estar más temprano. Pero, como dijo el jefe, los contraté
por un día de jornal. Así que no te importe si yo le pago a este lo mismo que al otro, porque yo quiero hacerlo así. Así que vemos que la palabra viña significa lugar donde se cultivan las uvas. Y el vino significa el Espíritu Santo, que es la parte espiritual de nosotros. Realmente el vino, la viña, habla acerca de un trabajo. La viña es un lugar donde se recolectan las uvas para de esa manera sacarlas a la presa, o se llama también a esta máquina que las presiona, las uvas, y le saca el líquido, y ese líquido va a un proceso, y ese proceso luego se convierte en una fermentación que luego va a dar un vino agradable, bueno, rico, depende de la uva, porque hay diferentes tipos de uva. Pero la uva no solamente es para el vino, la uva simboliza, recordemos que todo lo que está en la Biblia tiene símbolos y tiene significado. Así que cuando hablamos de la viña, estamos hablando realmente de un trabajo que Dios usa personas para poder evangelizar, llevar el mensaje, traer nuevos creyentes a la iglesia, que muchos más conozcan la verdad, la palabra de Dios. Así que es un trabajo de los trabajadores en la viña, que vendría siendo los trabajadores, los evangelistas y las personas que van por todas partes llevando el mensaje de la verdad. Se llaman las nuevas noticias o las buenas nuevas noticias del reino de los cielos, para ser salvos, para que todos conozcan a Jesucristo, a Dios, quién es Dios, y lo que dije al inicio. Así que cuando vemos personas que están, digamos, en una condición de trabajadores en la iglesia, muchos de ellos rivalizan, pelean por diferentes cosas, por cargos, rivalizan por quién es el mejor, por quién es el que el pastor quiere más, o quién es el más líder, o quién es el que más trabaja, o quién es el que es más famoso. Entonces comienzan estas rivalidades, como lo vemos registrado aquí en Mateo 20, capítulo 1 al 16, la viña y los trabajadores. Así que vemos entonces claramente que se trata todo de un proceso donde Dios utiliza mucha gente para que estas personas llenen a los demás con la presencia del Espíritu Santo, que en este caso vendría siendo la viña, o sea, las uvas, el vino, que simboliza el Espíritu Santo. El vino, en la Biblia está registrado muchas veces el vino, que muchas veces personas piensan que el vino solamente se hizo para embriagarse, pero realmente es un símbolo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no necesitamos ya tomar, ni embriagarnos, ni drogarnos, ni estar de fiesta, porque nosotros ya tenemos una llenura espiritualmente, estamos llenos, estamos felices, gozosos con la presencia del Espíritu Santo. Así que eso simboliza la viña y las uvas y el vino, en primer lugar. Así que vamos a mirar mucho más profundamente. ¿Qué significa que los primeros serán los últimos? Muchas personas me han preguntado, Pati, ¿de qué se trata ese mensaje en la Biblia? Porque mucha gente me pregunta cosas. Me las preguntan de diferentes formas, presencialmente, es decir, tú a tú. Otras me preguntan de diferentes maneras, electrónicamente, es decir, por los medios. Y me hacen este tipo de preguntas acerca de cosas que no entienden bien. Y mucha gente ama a Dios, pero como no conoce su palabra, no está esa palabra bien desmenuzada, como cuando uno le da una papilla o una compota a un bebé que está totalmente pura, que el bebé no se va a atorar ni se va a ahogar, sino que esa papilla está, digamos, ya totalmente disuelta. La palabra de Dios hay que desmenuzarla para podérsela entregar a las personas nuevas y que entiendan, no confundirlos, sino entregarles un alimento espiritual que sea entendible, fácil y que no confunda a la gente, porque mucha gente está confundida porque les han enseñado mal. Entonces, ¿qué significan los primeros serán los últimos? Primeros trabajadores, evangelistas, predicadores, trabajadores del evangelio. Sabemos que hubieron muchas personas que fueron, esto se llama pioneros, los primeros evangelistas.
las primeras evangelistas, los grandes predicadores, las personas que fueron muy utilizadas, muy usadas por Dios en años atrás. Estamos hablando de la década más o menos de los años 60, 70 y más atrás o más adelante, es decir, tiempos diferentes, donde hubieron grandes evangelistas, personas poderosas en la palabra como Gigi Ávila, como Catherine Kuhlman. Están también todos estos pastores que fueron los primeros, Marcos Witt. Están estos pastores que llevan muchos años en el evangelio, mucho tiempo predicando, que tuvieron ministerios poderosos, que se sostuvieron años en el ministerio, como Adrian Rogers, gran predicador también. Muchos predicadores que ya son ancianos en edad, pero son predicadores como Charles Stanley, un anciano, creo que es el más viejito de los que predica, anciano, y muchos más, que ahorita pues tú con el nombre los puedes ir buscando por internet y allí te salen esos grandes predicadores y muchos más. Pero yo te menciono los más importantes o los, los más conocidos. Bill Graham, también muy utilizado por Dios, y muchos más. Así que ellos comenzaron a abrir el tema del evangelio a nivel mundial también, y Dios los usó mucho para ganar muchas almas, sacarlas de las tinieblas a la luz, y que ellos comenzaran en un caminar de la palabra de Dios. Se llaman nuevos creyentes o se llaman nuevas personas, o por eso este ministerio se llama, como lo ves a fondo, una nueva vida en Jesucristo, porque significa, y aquí como lo ves, mira, una nueva vida en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús nos da nueva vida. Él nos da una vida transformada. Todos venimos de pasados, todos venimos de pecado, todos venimos de alguna parte, de algún lado que Dios nos sacó. A algunos los sacó del mismísimo lodo, a otros los sacó de casas donde fueron criados por padres cristianos. Es decir, unos tienen unas historias muy tristes, otras unas historias muy felices en el evangelio, pero Dios nos sacó a todos de alguna parte, a todos nos sacó. A mí me sacó del pecado, me sacó en mi juventud, digamos. Dios no permitió que yo me hundiera, que fuera totalmente mundana, sino que yo experimenté el mundo en mi juventud poco. Eso fue un lapso, creo que fue un tiempo donde yo pude salir rápido. Dios me sacó rápido del mundo, y en mi caminar cristiano han habido caídas, han habido fallas, han habido errores, han habido momentos muy difíciles, han habido momentos muy felices y han habido momentos muy tristes, de mucho trabajo, de mucha recompensa, de mucho, digamos, donde las personas de alguna manera agradecen todo lo que Dios ha hecho a través de mí, y otros pagan mal, en traición o en deslealtad. Pero esto es como una viña. En la viña hay muchas uvas, unas están podridas, otras están buenas, otras son más grandes, otras son más pequeñas. Una viña es un lugar a donde hay mucho fruto, bueno, malo, regular, grande, pequeño, en fin. Entonces, como dice una frase, en la viña del Señor hay de todo. Así que por eso este ministerio comenzó realmente en el 2015, como en el 2000, entrando al 16, ha venido en un proceso sin parar todo el tiempo, y se llama Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Ya tenemos este nuevo canal que ustedes ya lo conocen, es el de UNBJ TV, Manualidades y Belleza, diferentes temas de esta misma Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo. Yo soy la fundadora, soy la presidente de este ministerio, que por la gloria y la misericordia de Dios, pues Él me ha permitido avanzar también con mi hijo Ezequiel, y con todas las personas que se han unido a nosotros. Así que ha sido para la gloria de Dios y será siempre para la gloria de Él, pero todos salimos de algún lado y tenemos una historia que contar. Así que digamos que los primeros trabajadores, los evangelistas, los predicadores, los trabajadores de
del ministerio, los que comenzaron al principio. Vemos que hay mucha gente. Me voy a bajar un poquito acá la manguita porque comenzó a llover y está haciendo alguito de frío. Bien, entonces digamos que personas me dicen, bueno, Pati, entonces en este caso muchos evangelistas que comenzaron, buenos trabajadores en la viña del Señor, muchos de ellos ya volvieron atrás, otros renunciaron a la fe, otros permanecieron en la fe, murieron firmes con Dios. Por eso se dice la viña, hay muchos trabajadores y todos diferentes, de diferentes tiempos, de diferentes fechas donde ellos comenzaron el ministerio y la obra para el Señor. Así que, ¿qué significa los primeros serán los últimos? Los primeros fueron los que con fervor, los que te acabé de mencionar y muchos más, los que tenían una verdadera relación con Dios, los que tuvieron una entrega genuina de su corazón a Dios, los que realmente tenían devoción, es decir, un día a día con Dios. Por eso se llama devocional, que significa leer la palabra, encontrarse como en una cita con Dios todos los días, como cuando comemos todos los días, como cuando dormimos todos los días, como cuando nos bañamos todos los días. Entonces el devocional es diariamente buscar la presencia de Dios. ¿Cómo la buscas? En oración, lectura de la palabra y tú entrando en la presencia de Dios, escuchando algunas alabanzas, escuchando algunos temas de la palabra de Dios a fondo, lo que yo estoy haciendo en este momento, un instrumental, unas alabanzas bonitas, y empiezas tu día. Si es más temprano de la madrugada, mejor, donde nadie te vaya a indisponer o a interrumpir, porque el mundo está lleno de distracciones. Yo me doy cuenta de algo, y es que, digamos, cuando yo he escuchado muchas veces que cuando una persona, digamos, está en el mundo y va a hacer algún trabajo del mundo, nadie lo indispone, no le pone tropiezo. Pero cuando nosotros los predicadores vamos a predicar a lugares, o vamos a ir a hacer alguna misión, o vamos a ir a evangelizar, o vamos a ir a compartir, o vamos a predicar en público, en los vivos, en los lives que son en vivo, interactuando con la audiencia, comienzan a pasar todo tipo de cosas, de ruidos, por eso es que tú escuchas que pasan muchas cosas, que al perro de alguien que está en la audiencia, que ahorita como dejan entrar perros en cualquier parte, entonces los perros comienzan a ladrar si ven a otro perro. Por eso ustedes escuchan a veces que hay perros que ladran, pero es porque la misma audiencia trae los perros, y si traen varios perros y ellos les da por ladrar, pues entonces ahí, por eso en una iglesia nunca deben dejar entrar los perros al servicio, porque obviamente ellos son animales que no entienden las normas, y obviamente pues eso no interrumpe si ladran o no ladran. A mí eso no me inquieta ni me molesta. Si los niños lloran, si los niños gritan, pues a mí eso en lo personal no me inquieta. Yo sigo adelante con la prédica, porque realmente sé que el enemigo se inquieta con la palabra de Dios, y más cuando es una palabra contundente, certera, es una palabra de rompimiento. El enemigo utiliza muchos distractores y ruidos para que la gente no se concentre en la Biblia ni en la palabra, que la palabra estoy predicándola y la palabra está muy fuerte, muy potente, y el enemigo utiliza gente, personas, lo que te acabo de mencionar, ruido, lo que sea, para que la gente mire para otro lado, escuche otra cosa y se desconecte de la prédica. Así que siempre por eso yo oro, para que el enemigo, atando al hombre fuerte, echándolo fuera, impidiéndole a todos esos demonios hablar, operar, distraer. Bien, continuamos. Entonces, estas personas que comenzaron al inicio muy entregadas, muy fervientes, muy amorosas con Dios, perdieron algunos su primer amor. Es decir, una desconexión por el cansancio, por la rutina, porque se envejecieron espiritualmente, porque uno también se puede envejecer espiritualmente. Ya te voy a explicar qué es el envejecimiento espiritual. Es cuando la persona lleva años en el ministerio y está tan curtida o tan
ya está tan entrenada, tan experimentada en el ministerio que se vuelve vieja. Es decir, sus prédicas son las mismas que ha predicado por años, las vuelve y las predica, vuelve y retoma los mismos mensajes anteriores. No hay renovación, no hay, digamos, algo fresco, sino que se llama pan duro, o significa también mensajes que no están frescos, sino que ya están envejecidos. La Biblia no es vieja ni se envejece, sino el mensaje de algunos predicadores que te voy a contar una historia como para que me entiendas qué estoy hablando. En algún momento conocí a alguien de otro país, era bastante orgulloso, argentino, con su familia argentina, vino a Colombia con varias personas de la familia de él, y él en algún momento en una reunión que tuvimos con más personas dijo: yo tengo mi librito de prédicas. No era la Biblia la que él predicaba, sino el que tenía un libro que se llamaba Predicaciones para todo momento. Y él decía que él no necesitaba preparar así como digamos yo hago, que yo preparo todos mis mensajes, los escribo, los estudio, oro. No predico un mensaje si no lo tengo claro, si no siento que hay poder en ese mensaje, que es el momento de predicarlo, no lo predico. No copio de nadie, no utilizo esquemas ni bosquejos de nadie. Yo estudié, yo soy teoterapeuta, yo soy teóloga pastoral, no soy pastora, yo soy profeta. Dios me ha puesto como profeta de Dios, eso fue un llamado desde niña. Así que aunque estudié y tengo toda la habilidad para hacer los bosquejos, y tengo bosquejos y todo, en mis estudios nos daban bosquejos y demás, me parece una deslealtad coger un molde, una copia de un bosquejo de alguien, y no lo propio, inspirado por Dios. Entonces todas las prédicas de este ministerio son inspiradas. Yo no copio de nadie ningún mensaje, ni que aquella dijo eso y yo también lo voy a decir, que aquella hizo esto y yo también lo voy a hacer, o que aquel predicó así yo también lo haré. No, este ministerio es original, así como ustedes lo pueden ver, y se debe a eso, que hay éxito y que hay bendición en el ministerio. No lo digo yo, lo dicen las personas, que es un ministerio genuino, que es un ministerio donde se siente la presencia de Dios, se siente el Espíritu Santo, se siente fuerza, powerful, cuando estoy predicando. No soy yo, es el Espíritu Santo que quiere manifestarse a través de todas estas redes y medios de comunicación. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Que estos predicadores, evangelistas, todos estos trabajadores del evangelio, los primeros trabajadores, los que empezaron a predicar por el radio, por la televisión, los que eran antiguamente, que no había internet, que no había WhatsApp, ellos eran los que predicaban por la radio, por la televisión y por las calles, por los campos, por los bosques, por todas partes. Ya luego nos arrasó la tecnología y obviamente nosotros ya hemos venido aprovechando. Yo aprovecho la tecnología, obviamente, porque sé que es un medio que Dios permitió para esparcir más rápido su palabra a través de nosotros los que predicamos el mensaje. Entonces, ¿cuándo perdemos el primer amor? Cuando hay una baja de ánimo, de interés por las cosas de Dios. Cuando hay indiferencia a las cosas de Dios, cuando nos dicen vamos a orar y la persona no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere nada que ver con Dios, pero sigue con Dios, es decir, su fe dice ser cristiano, pero su relación con Dios ya está muerta. Su primer amor falleció, o murió, o duerme, o está apagado, alguna de ellas. Es por eso que vemos que cuando se dice en la Biblia, y exactamente está en Apocalipsis 2, capítulo 4, versículo 5, y voy a explicar estos números. 2 significa personas, 4 significa la tierra, 5 significa el ministerio de el apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Son 5, se llama el ministerio quíntuple. Así que estos números de Apocalipsis, 2 personas, 4 la tierra, 5 el ministerio, no están ahí en vano. Significa que se pierde el primer amor de las personas
en la tierra en su ministerio. Siempre tenlo claro, por eso yo ya expliqué en la serie que vendrá en el 2020 y futuro, expliqué qué significa el número 3, el número 6 y el número 9. Escúchala, ahí hablo de otros números, no es numerología, que es el conocimiento de los números, que eso lo hacen para astrología y para cosas de astrología y de la nueva era. No es numerología, es los números. ¿Qué significan bíblicamente? Explico bien, porque no hay que darle lugar al enemigo a que gente confunda que yo estoy hablando de temas que ni me interesan ni nunca los he abordado porque no es mi campo. Entonces, cuando hay baja de interés, cuando hay indiferencia, cuando hay alejamiento de Dios, cuando uno le dice a la persona, ven oremos, no quiero orar. Cuando se va a sentar uno a la mesa a comer y le dice a la persona, da las gracias por el alimento, la persona regañadientes dice, gracias por este alimento, amén. Así. Cuando hay un adulterio espiritual, que es cuando las personas ya comienzan a distraerse con lecturas, con prácticas, con cosas que no están en la Biblia ni que Dios permite, pero que las personas comienzan en un adulterio. ¿Qué es un adulterio? Meter en la relación de Dios y tú otros dioses, otras imágenes, otras creencias, otras filosofías, otras prácticas. Por ejemplo, rezar el rosario es una práctica que tiene que ver con el ocultismo, con la hechicería, con la magia y la brujería. El rosario, rezar Ave Marías, Padres Nuestros, 10, 20 Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración modelo. ¿Qué significa una oración modelo? Que de esa oración es como una oración perfecta para saber cómo orar. Primero oramos dando gracias a Dios, exaltando su nombre, dándole gracias por los alimentos, dándole gracias por nuestra vida, pidiéndole peticiones nuestras y al final que nos guarde del maligno, que el diablo sabemos que está por todas partes y está atacando día y noche al ser humano. Así que el Padre Nuestro es un modelo de cómo orar. Léete el Padre Nuestro. Entonces primero comienza Padre Nuestro el de todos. Por eso es que dice la Biblia que nosotros no le debemos llamar a nadie Padre. Cuando le decimos al Padre Francisco, realmente la Biblia dice no llaméis Padre a nadie, porque hay solo uno, el Eterno, el Elohim, el gran yo soy. Así que cuando nosotros llamamos a otra persona Padre, a nuestro papá físico, le llamamos Padre, le estamos quitando la paternidad de Dios, porque Dios dice que no llaméis a nadie Padre, sino que solamente hay uno que es el Creador. Entonces se dice Padre Nuestro, o sea, el de todos, que estás en los cielos, porque Él está en el cielo, no está en una estatua, no está en una imagen, no está muerto en la tierra, no es un ser humano, sino que Él está en el trono que se llama el cielo, está en el tercer cielo, porque este cielo que vemos son las nubes, el atmosférico, atmósfera. El segundo es el universo donde están los planetas y el tercero es el trono de Dios donde nadie ha podido llegar. Solamente llegan los elegidos de Dios, los que amaron a Dios de verdad. Cuando parten de aquí a la tierra, que se llama dormir o muerte, van al cielo si tienen la entrada con la sangre de Cristo, la recibieron, es decir, recibieron a Jesucristo en su corazón. Romanos 10, capítulo 10, versículo 8-13, la oración de arrepentimiento o todos pueden ser salvos. Así que si tú quieres ser del cielo, tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón, genuinamente, verdaderamente aceptarlo. Léete esa oración, Romanos capítulo 10, versículo 8-13, todos pueden ser salvos. Y ahí dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor significa el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que no hay nadie más diferente a Él como Rey y como Señor de tu vida y de tu corazón, de tus emociones, de tu cuerpo. Si tú lo dejas entrar aquí, a la parte del corazón, que realmente el corazón no es el órgano que bombea, sino a la parte espiritual, y si tú crees que Dios levantó a Jesucristo a los 3 días de los muertos y que Él subió al cielo y está sentado al lado derecho del Padre y que
tú le abres tu corazón y lo recibes para que Él entre, y ya que no sea tú ni el enemigo gobernándote a ti, sino Jesucristo gobernando tu vida, tus palabras, tus emociones, tus pensamientos, se llama metanoia, metamorfosis, como la mariposa, de gusano a mariposa. Es decir, metanoia, una metamorfosis en ti y en mí. Si tú haces esa oración de corazón, con fe, convicción de que no hay nadie más que te pueda salvar, dice la palabra de Dios que solamente Dios ve como justos solamente a los que tienen a Jesucristo en su corazón. Hago una aclaración: el nombre Yeshua HaMashiach en hebreo significa el Salvador ungido. Por eso cuando me escuches hablar de Yeshua HaMashiach significa el Salvador ungido, y algunos dicen Jesucristo el Salvador o Jesucristo de Nazaret, también lo puedes decir. Así que Él gobierna mi vida, Él gobierna mi mente, Él gobierna mis palabras, Él gobierna mi cuerpo, Él gobierna mis salidas, Él gobierna mis entradas. Yo le pertenezco a Él, yo soy de Él. Para todo lugar que yo voy con el permiso de Él. Hay lugares donde yo no voy porque Él no me deja ir, no me da permiso, es un papá, Él es mi papá físico existe, está vivo, Él será siempre mi padre biológico, pero mi papá, el que está conmigo siempre, que no me deja, que no me abandona, que me guía, que me da todo, que me provee todo, que me lleva de su mano derecha, se llama el gran yo soy, el Elohim, el eterno, el anciano de días, el que vive de la eternidad por la eternidad. Él es mi Padre. Y quien se meta con un hijo, una hija de Dios, se mete con Dios, o sea, va a tener grandes problemas. Entonces, cuando hay una pérdida del primer amor, estamos hablando de que la persona, de alguna manera, se alejó, como el hijo pródigo, que le dijo al papá, papá, para no decirle padre, pero que esa parábola del hijo pródigo simboliza el Padre eterno con todos sus hijos aquí en la tierra. Algunos son pródigos. La palabra pródigo significa perdido. Y el hijo le dijo al papá, dame mi herencia que me corresponde, que yo me quiero ir a disfrutar la vida. Estoy muy aburrido aquí de este encierro, de todo esto que no me parece. Me quiero ir a tomar, a fiestarme, quiero ir a derrochar, quiero ir a probar sexo por todas partes, quiero hacer otras cosas. Necesito que me des mi herencia, que me des lo mío, que me voy. Esa historia del hijo pródigo nos habla de todos nosotros que somos así. Todos dejamos a Dios por ir detrás de la comida de los cerdos, por ir a perder tiempo, por ir a gastar el tiempo, la energía, el dinero, la juventud, la belleza, los mejores años en el mundo. Y al final, cuando ya lo has perdido todo, que estás completamente agotado, totalmente empobrecido, totalmente agobiado, desilusionado, solo, sin amigos, sin gente que te quiera, sin dinero, sin trabajo, sin salud, sin nada, y fuera de eso perdido, volver a la casa del Padre. ¿Y qué hizo el Padre? No lo juzgó, sino que lo recibió, le volvió a poner la vestidura nueva, le puso un anillo que simboliza autoridad, le puso vestidos nuevos que significa que lo limpió de su inmundicia y lo restauró, le hizo una fiesta y lo recibió. Cuando tú te vas del camino de Dios, eres una hija, un hijo pródigo, perdido, perdida, y vas por todas partes y nunca eres feliz. Quien peca no es feliz. Somos felices cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y nos doblegamos humildemente a Él y morimos a nuestros deseos, a nuestro placer, para seguirlo a Él. Es un sacrificio, es una decisión voluntariamente. A mí nadie me está obligando a amar a Jesús. Yo lo amo desde que era una niña. Yo le entregué mi vida, le entregué mi cuerpo, mi sexualidad, mis sueños, le entregué a mis hijos, a mi familia, a todo lo que soy, a todo lo que tengo. Yo soy de Él y a donde yo voy, Él va conmigo. He pasado los mejores tiempos de mi vida con Él. Cuando le he fallado me he sentido muy triste porque sé que fallarle a Él es perder
su intimidad, es decir, su presencia, porque Él se aleja. Es como cuando nosotros le hacemos algo a nuestro padre, a nuestro papá o a nuestra mamá. Ellos se sienten con dolor y se alejan un poco, se quedan callados y están muy tristes. Como nuestro creador es un papá, Él también se queda callado, se vuelve silencioso, no lo sientes, sientes un vacío, sientes una soledad, sientes una tristeza, sientes que el pecado no te sacia, cada día te sientes más ruin, más vil, más poca cosa, porque el pecado no hace feliz a las personas. Esa es la mentira que les sirve o que les vende el enemigo a las personas, de que peca y serás feliz, pero es al contrario, peca y serás infeliz. Entonces, cuando se nos baja el interés por la oración, por ir a la iglesia, por leer la palabra, por escuchar el mensaje, nos da pereza, nos comienza a dar mucha pereza espiritual, que no es de Dios, todo eso es del enemigo. Nos comenzamos a volver indiferentes a los mensajes, a la palabra, a la prédica. Cuando hay pecado, la gente ya no quiere que se le predique el mensaje. Cuando hay pecado, la gente rechaza las prédicas. Cuando hay pecado, la gente rechaza los mensajes, rechaza la alabanza, rechaza la adoración. Cuando hay pecado, la gente se vuelve de oídos tapados, no quiere escuchar nada que tenga que ver con Dios, porque el pecado lo que hace es una división entre tú y Dios. Cuando hay adulterio espiritual, que ya lo expliqué, cuando tú empiezas a practicar cosas que la Biblia prohíbe, cuando tú empiezas a hacer todo lo contrario que la Biblia te dice, cuando tú comienzas a adorar a una persona más que a Dios, a un objeto más que a Dios, amar más el dinero más que a Dios, amar tu cuerpo más que a Dios, amar a tus hijos más que a Dios. Dice la palabra de Dios que quien ama más a este mundo, que quien ama a padre y a madre más que a Dios no es digno de Dios, no es digno del Señor. Así que si tú amas más algo aquí en la tierra, ese es tu Dios y estás alejado del Padre. Entonces la confusión es cuando ya perdemos la fe y comenzamos a... la confusión es cuando las personas comienzan a confundir. Vamos a mirar cómo estamos de tiempito acá. Bien. Cuando las personas comienzan a confundir la vida espiritual. ¿Cómo se confunde la vida espiritual? Cuando las personas ya no saben en quién creer, si lo que creyeron al principio era lo bueno, lo verdadero, o si ya deben creer en otras cosas, o si ya es mejor volverse un creyente light, un creyente no muy comprometido, no muy santo, sino una persona que ama a Dios, pero a su manera, sin dejar el pecado. Entonces cuando entra esa confusión, por eso es que vemos tantos malos testimonios de muchas personas que comenzaron bien y terminaron mal. Por ejemplo, te explico. Tengo acá mi aromática, no me la he tomado. Voy a remojar un poco la palabra. Gracias. Lo voy a dejar acá abierto porque como es un termito que tiene mucho vapor. Entonces digamos que personas me dicen, Patti, yo soy creyente a mi manera. Es que yo creo en Dios, yo lo amo, pero es que es ser tan radical no me gusta. Me gusta ser feliz, ser alegre, tomarme una cervecita, salir de vez en cuando, no ser tan radical, no ser tan extremista. Dice la Biblia, quien ama al mundo se considera enemigo de Dios. Quien ama a Dios es enemigo del mundo, y Dios y el mundo nada tienen que ver, no son amigos. Si tú eres de Dios, es decir, la divinidad mora en ti, de la cabeza a los pies, tú la tienes clara, el mundo no te hace falta, ni lo necesitas, ni te hace falta, ni debes recurrir a nada del mundo. ¿Qué es el mundo? Todo lo que hacíamos antes de Jesucristo en nuestro corazón. Todo lo que hicimos antes de conocer al Creador, a Yeshua HaMashiach en nuestra vida. Todo lo que hacíamos en el pecado, toda la vida fea, todo el descontrol y de las algarrobas y de la vida de hijos pródigos que tuvimos antes, sabemos que es mejor esta vida. Yo lo digo a título personal, esta vida es mejor. Siento paz, no estoy ofendiendo a Dios, no le estoy haciendo daño al prójimo,
No estoy metida en cuentos con nadie, no tengo que escuchar llamadas, mensajes, textos de nadie reclamándome nada, porque mi relación está clara con Dios y con los demás. Entonces es vivir una vida plena. La vida plena no es vivir acostada en un colchón lleno de dólares y euros. La vida plena es cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón y Él comenzó a gobernarlo todo en ti. Y ahorita somos más felices. Tengamos mucho, tengamos poco. Nuestra plenitud no está basada en estas cosas del mundo material. Nuestra plenitud está basada en una paz interna que no nos puede dar el ser humano. Por eso la Biblia dice: yo les doy una paz que el mundo no les puede dar, porque el mundo pasa y todos sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Así que si por ejemplo tú llegas a morir, o tú llegas digamos, a partir, todos vamos a morir o a partir, sabes que te espera una morada eterna en el cielo con el Abba Padre, con el Elohim, con el Eterno. Pero para entrar allá tienes que hacer todo lo que el Padre dice en su palabra. Allá no van a entrar cosas inmundas ni personas pecadoras, no, es decir, con pecado, o personas que no hayan renunciado al pecado. No van a entrar personas con suciedad, sino que hayan lavado su vida espiritualmente, que su corazón esté así, blanco, limpio, sin mancha. ¿Quién hace eso? Jesucristo lo hace a través de su palabra en nosotros cada día. Es un baño espiritual. Por eso cada día, cuando tú y yo leemos la palabra, nos estamos bañando espiritualmente. Para concluir, ¿qué significan estos números en la Biblia? Apocalipsis 2, 4, 5. La palabra Apocalipsis en español tiene 11 letras. Y el número 11 tiene una simbología, significa el hombre y la mujer, por eso son dos, 1, 1. El 11 significa también Dios, el 1, Dios, significa que Él es el único. Y también significa 11, o sea, 1 más 1 serían 2 personas. Entonces, en simbología de los números bíblicamente, ¿qué significan? Sería eso. Entonces dice el significado de Apocalipsis 2, 4, 5, lo quiero leer para todos ustedes. Hoy estamos hablando, los primeros serán los últimos, y el tema es los mejores lugares. Apocalipsis 2, 11. Gracias, Señor. Apocalipsis 2, 11 dice la palabra de Dios así: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. El mensaje de la iglesia de Esmirna. Entonces el Señor dice en su palabra que, lo leímos en Apocalipsis 2, 4, 5, 2, 4 y 5, voy para allá. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué es el candelabro? La presencia de Dios, la luz de Cristo, la presencia manifestada de Dios en nosotros, porque nosotros cuando estamos con el Abba Padre, Abba significa papito, por eso se le dice Abba Padre, significa papito Dios, mi Padre Creador. Cuando nosotros estamos en Él, firmes, como soldados de Cristo, nosotros brillamos, y ese brillo lo ve la gente. Y esa diferencia es la que ve la gente cuando se nos acerca y nos dice: tú brillas, tú tienes una paz, se nota en tu rostro. Hace muchos días atrás una persona se me acercó y me dijo: cuando tú miras, tienes mucha santidad en tu mirada. Y eso, ¿quién lo hace? No lo hago yo, es un proceso que Dios ha hecho en mi corazón, porque yo tomé la decisión de dejar todo lo que me apartaba de Dios, personas, lugares, experiencias, situaciones, dejar amistades, todo aquello que me quitara y me robara mi paz, yo lo dejé. Y eso ha sido un morir a mí,
para que Él viva en mí. Entonces, volviendo aquí, dice el Señor, que si tú haces lo malo, Él vendrá y quitará el candelabro, significa el testimonio. Tu testimonio se quedará totalmente en tinieblas, y es por eso que la gente va por todas partes hablando mal de los cristianos, porque los cristianos tomaron la decisión de dar mal testimonio, es decir, en ensuciar o manchar la palabra de Dios, el testimonio, con su propia vida. No porque la Biblia esté manchada ni la palabra, sino que las personas con su mal proceder, sus malas actuaciones, sus malas actitudes, sus malas palabras, su mala vida, lo que hace es, antes de acercar a la gente más a Dios, las alejan. Y es por eso que escuchamos a mucha gente diciendo: yo no creo en nada de eso, yo no creo en los cristianos porque son unos hipócritas, dicen una cosa y están haciendo otra. Y es verdad, realmente. Por eso el Señor dice: si tú haces lo malo, lo voy a volver a leer como para que quede bien claro, 4, 5, en Apocalipsis 2. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Al principio había el primer amor. El primer amor es aquella presencia, ese gozo, esa alegría, esa vida rozagante, esa búsqueda, ese amor, ese anhelo de buscar más de la presencia de Dios día a día. Y como cuando uno está enamorado de Dios y quiere estar con Él todo el tiempo, y quiere conversar, y quiere orar, y quiere estar todo el tiempo en Él, con la palabra, escuchando las alabanzas. Pero después de un tiempo el amor decae. Y la Biblia aquí lo dice: pero tengo algo contra ti, que tú has dejado de tu primer amor. En otras versiones dice: porque has dejado de amarme, has dejado de buscarme, has dejado de anhelarme, de desearme. Y dice: y por eso, acuérdate de cómo eras antes, cuando te enamoraste de Dios por primera vez, y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Buen testimonio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar, tu testimonio. Por eso es que muchos ya no tienen testimonio, por eso es que muchos ya nadie les cree, aun los que empezaron muy bien, terminaron muy mal. Muchos escándalos en la vida cristiana y la gente ya no les cree. ¿Por qué? Porque se manchó el testimonio. Es como echarle a esta hoja blanca un montón de grasa negra. La hoja ya será manchada. Tu testimonio, que antes era bueno, ya quedó totalmente manchado. Y así lo quieras remediar, va a ser muy difícil, porque la gente primero lo que ve es tu testimonio y el mío. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer el fruto del árbol que da vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. Es decir, vendrá una plenitud de Dios. Vendrá una mayor revelación de la Biblia, porque Dios se revela a través de la palabra. Hay muchas cosas que están ocultas en la Biblia. Es decir, no se pueden entender si no es porque tú estás muy metido en oración y con la palabra de Dios. Y Él se revela, se deja ver. Por eso es que hay estudios bíblicos donde se revelan las escrituras, porque Dios a través de tiempos permitió que personas que oraban mucho, que estaban amando de verdad a Dios, Dios les mostraba los secretos que están en la Biblia, cosas que la gente no entendía, Dios se las mostraba y ellos escribían. Y por eso nosotros podemos tener acceso a muchos estudios bíblicos con revelación de qué significa cada cosa en la Biblia, hasta los nombres, los números, los lugares, las historias, todo tiene significado desde el comienzo al final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis significa principio, Apocalipsis significa revelación. Y para finalizar entonces sentirnos seguros de que somos salvos. Este es un error que cometen muchos en la vida cristiana, y es que piensan: soy salvo, y hay una secta que se llama salvo, siempre salvo. Los que caen en desgracia, se llama así. Ustedes ya me entienden. Es una secta que se llama cayendo dicen que gracia, pero es en desgracia. Y ellos dicen que yo fui salvo una sola vez, y que aunque peque seré salvo, y seré salvo
pese a lo que haga, lo que diga y lo que pase, seré salvo, salvo, salvo. Pero la Biblia no dice así, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que perseverar hasta el fin para recibir el galardón. ¿Cuál es? Hay coronas, hay premios, hay galardones, hay reconocimientos en el cielo para los que perseveraron como soldados, como buenos atletas, para que tú puedas llegar a tener esos galardones, premios, reconocimientos y lugares de prestigio